Seguimos en la redacción abierta, a la que se acaba de incorporar José Ramón Ayllón, que es el autor de este fantástico ensayo, El mundo de las ideologías. Si recuerdan, ayer Julio Llorente ya dio algunas pinceladas, algunas claves sobre este ensayo, como decimos, que más allá de repasar las distintas ideologías de la modernidad, siglo XIX, siglo XX, más allá de ir una a una de manera científica, trata de demostrar que tienen puntos en común. Uno de ellos, el fundamental, seguramente sea el de que todas las ideologías tratan de ver el mundo desde un determinado prisma y muchas veces la realidad la dejan de lado. Es decir, primero está la ideología y luego está la realidad. Yo impongo la ideología a la realidad cuando debe ser justamente al contrario. Un profesor de historia que tuve siempre me decía, cuando tengáis dudas entre la ideología que creáis que es la mejor y la realidad, quedaos siempre con la realidad y tirad la ideología por la ventana. Creo que has tenido muy buen profesor. Buenas tardes. Efectivamente, las ideologías, su relación con la verdad es muy escasa, en algunos casos es nula. A la ideología lo que le interesa es cambiar la realidad. De hecho, se definen como filosofías revolucionarias, de forma que no le interesa tanto lo que es la realidad como imponer su propia verdad, su propio cliché. Por ejemplo, vamos a dar la vuelta al tema de la sexualidad y vamos a proclamar la revolución sexual. Vamos a proclamar la igualdad o la fraternidad y vamos a hacer una revolución, la revolución francesa. Entonces vamos a ser todos iguales de repente, entonces todo el dinero para el Estado. Vamos a imponer el comunismo. Entonces eso no responde mucho a la realidad. O vamos a ser nacionalistas, entonces nosotros somos los mejores y además os lo vamos a demostrar porque os vamos a echar la guerra, os vamos a echar, os vamos a conquistar. Es decir, la verdad es algo que la ideología impone a la realidad, y si tienen que hablar de verdad, libertad y democracia y estas cuestiones es para entenderse con el resto del mundo, pero por naturaleza, por esencia, son demagógicas y engañan, mienten. Lenin, que llevó a cabo la revolución de 1917, la revolución bolchevique, decía aquello de, bueno, si la realidad contradice nuestros postulados, tanto peor para la realidad. Tanto peor, efectivamente. El marxismo es una de las ideologías más estudiadas, también porque es quizás la más fuerte, junto con la masonería. De hecho, todas las ideologías, de alguna manera, a partir de Marx, son marxistas. Y luego también es una ideología tremendamente importante porque ha sido, como dice el historiador francés Pierre Choni, la mayor empresa carcelaria de la humanidad. El libro negro del comunismo pues habla de unas cifras estremecedoras. O sea, solo Stalin tiene casi 50 millones de muertos en su cuenta de resultados, y solo Mao en China, con la revolución cultural, menos mal que fue cultural, tiene otros 50 millones de muertos. Eso es una barbaridad. ¿Qué le diría usted a los entusiastas aún en el año 2019 del comunismo, que dicen, bueno, es que el comunismo es una fantástica idea que se aplicó mal? Esos millones de muertos es porque nosotros, los del 2019, no estábamos allí para aplicar correctamente la doctrina marxista. Hombre, yo les diría que el comunismo se ha aplicado perfectamente, según lo que dijo Marx, o sea, no se ha aplicado mal. Les diría también que uno no puede jugar con esa cuenta de resultados. Y que por favor que algún día pidan disculpas o pidan, porque jamás he visto que un comunista pida, es más, siguen repitiendo los mismos mantras que desde el principio. Entonces son un peligro público. No ha habido un Nuremberg como hubo para el nazismo con el comunismo. Bueno, precisamente por eso el comunismo goza de buena prensa. Dominan los medios de comunicación, la izquierda cultural en gran parte de Occidente, y no hemos tenido un Nuremberg que en tiempo real nos contara además lo que estaba pasando, como si lo hubo en Nuremberg. El Gulag se supo, o sea, el sistema de campos de concentración de Stalin, por ejemplo, donde había más o menos unos 10 millones de presos políticos, que se dice pronto, durante décadas. Eso se ha sabido muchos años después, porque Solzhenitsyn de milagro consiguió publicar la famosa novela en el 70 y tantos. Archipiélago Gulag. Archipiélago Gulag. A propósito de las ideologías de la posmodernidad, esto de la ideología de género, cuyos autores no reconocen que exista como tal, y el ecologismo, ¿en qué medida son peligrosas estas dos ideologías, ideología de género y ecologismo, y en qué medida son trazos o restos de lo que ha sido el comunismo hasta finales del siglo XX? Bueno, la ideología de género pone los pelos de punta a cualquiera que sepa exactamente qué es lo que pretende, porque es un choque frontal contra la realidad, en este caso contra la realidad biológica. O sea, usted puede efectivamente jugar con la sexualidad como quiera, lo que no puede es evitar las consecuencias.
Es decir, usted puede jugar a ser hombre, mujer, a deconstruir la familia, el matrimonio, usted puede educar a los niños en todo tipo de aberraciones, o lo que siempre se han considerado aberraciones, pero no puede evitar después las consecuencias. Y esas consecuencias se empiezan a ver, basta con hablar con cualquier psicólogo infantil, con cualquier psiquiatra, se empiezan a ver. ¿En qué medida es peligrosa? En la medida en que por leyes se consigue imponer esa educación desde pequeños. Y eso está pasando en muchos países. De hecho, esta ideología es tan contraria al sentido común y al sentido natural que si no hubiera un interés político muy fuerte, no se conseguiría imponer en ningún sitio, pero tienen que ser los estados y las leyes las que obliguen a que eso sea así. Ya para finalizar, señor Ayllón, ¿está de acuerdo en llamar marxismo cultural a la ideología de género? Bueno, es que hay que llamarlo por su nombre, es eso. El feminismo, el segundo feminismo, el de Simone de Beauvoir, es un proyecto marxista, porque Simone de Beauvoir es marxista, igual que Sartre, al menos en un primer momento. Y la ideología de género es un producto que, entre otras cosas, nace de una fuente que es marxismo cultural, en concreto la Escuela de Frankfurt. Los filósofos alemanes judíos que tienen que salir huyendo de Alemania cuando Hitler gana el poder, Horkheimer, entre otros, Adorno, Marcuse, y habían montado en Frankfurt la Escuela de Frankfurt, que es marxismo, son neomarxistas freudianos, es Freud y el marxismo un cóctel para deconstruir también la sociedad, y montan la Escuela de Frankfurt en Nueva York y desde ahí lo extienden por todo Occidente. Señor Ayllón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Volvemos a recomendarles este magnífico ensayo, El mundo de las ideologías, editorial Homo Legends.